Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, experto en temas de desarrollo. Quisiéramos conversar con usted sobre el giro o golpes de timón que está dando Guillermo Lasso al término de su primer año de gobierno. Iniciemos por el recientemente posesionado secretario de Política Pública Anticorrupción, área que estará bajo el liderazgo de Luis Verde Soto. Mire, yo tendría que repetir lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo respecto de estas instancias de lucha contra la corrupción creadas desde los gobiernos de turno, que se vuelven una entelequia, se vuelven una decisión absolutamente contradictoria, porque la idea es que desde la ciudadanía, desde la sociedad, se fiscalice, se controle, se supervise al poder político, se supervise al funcionario público. Y las experiencias que hemos tenido en el país desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el gobierno del expresidente Correa, cuando se empezaron a crear estas instancias, es que únicamente han servido para una pantalla, para presentar la idea de que se está haciendo algo contra la corrupción y al mismo tiempo encubrir hechos graves. De manera que nos reiteramos, yo como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos reiteramos que esa es una instancia que no va a tener mayores resultados. Ahora, a Luis Verde Soto, el presidente de la República, cuando le encargó, señaló que él iba a generar estas nuevas políticas anticorrupción, pero con el apoyo de Naciones Unidas. ¿Se ha logrado algo al respecto? ¿Es esta secretaría producto de una asesoría internacional? De lo que yo sé, no. Esa fue la decisión que tomó el presidente Lasso hace algunos meses y hasta el momento no tenemos conocimiento de que algo de eso se haya constituido. Sin embargo, inclusive con esta decisión de hacer una comisión con asesoría de Naciones Unidas, siempre insistimos nosotros, no se puede dar al propio gobierno la facultad de controlarse, de fiscalizarse a sí mismo. Eso no tiene resultados, porque ahí hay juegos de poder y juegos de intereses que lo que hacen es bloquear las iniciativas de transparencia. Por eso hemos insistido, hay instancias, y no lo digo yo porque sea miembro de la Comisión Anticorrupción, hay instancias de la sociedad civil que deberían ser fortalecidas y el papel, el rol de los gobiernos debería ser facilitar esas funciones que cumplimos los ciudadanos. No se olvide, Gustavo, y digamos, tampoco a las personas que nos están siguiendo por este medio, que nosotros como miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción no tenemos compromiso con nadie, ni siquiera recibimos un sueldo, un salario, estamos ejerciendo una función de carácter totalmente voluntaria y eso nos da una independencia que es fundamental para poder fiscalizar al poder. Hay una medida paralela que se está dando coincidente con la creación de esta secretaría. Un viaje del presidente de la República que lo hará este fin de semana a Israel y lo ha dicho el consejero presidencial, el doctor Ordóñez, que el viaje tiene fundamentalmente un objetivo de asesoramiento en seguridad. Bueno, ese es el otro tema candente en la política nacional, el tema de la inseguridad general. Entiendo que él irá a buscar asesoría y respaldo para el tema del control de la delincuencia. Pero el problema, Gustavo, es que volvemos a una discusión eterna. ¿Dónde están las causas de esa inseguridad? ¿Dónde están las causas de esa violencia callejera? Generalizada ahora hasta el extremo de que las cárceles prácticamente están controladas por el narcotráfico, por las bandas criminales. Y claro, si no se atacan, si no se actúa sobre esas causas, todas las medidas de carácter represivo y policial no van a dar resultados. Temporalmente podrán aliviar en parte este sufrimiento ciudadano respecto a la inseguridad, pero claro, como las causas están ahí, a veces activas, a veces de manera taimada, vuelven al cabo de un tiempo, vuelven a aparecer, vuelven a surgir. Peor aún en una situación de crisis económica como la que vive el país, donde prácticamente la gente ya tiene que hacer malabares, actos de magia para sobrevivir. Ahí es donde se crea el campo de cultivo, el terreno de cultivo, para que sobre todo los jóvenes decidan optar por actividades ilícitas como forma de supervivencia. Y ahí es donde está el problema que yo hasta ahora no veo que lo estén señalando desde las autoridades. Volviendo al mismo consejero presidencial, Diego Ordóñez ha señalado que las mafias organizadas aquí en el país, estas megabandas, tienen niveles muy altos de ayudas tecnológicas
que tienen sistemas sumamente desarrollados y que hay que combatirlos con las mismas armas. Israel, entre otras cosas, tiene ese famoso programa Pegasus para intervenir en teléfonos, en computadoras, etcétera. Esto ha sido utilizado en muchos países justamente para el tema de seguridad, pero también se han dado abusos para perseguir, espiar a la oposición, así como a medios de comunicación y periodistas. Ojalá no sea ese también el camino que se siga. Gustavo, dos puntos. ¿Qué le hace pensar a usted que las mafias del narcotráfico no posean el programa Pegasus? Porque de lo que se ha hecho estudios en México y en Colombia, siempre las mafias estuvieron adelantadas en términos de tecnología militar, de armamento, que las fuerzas de seguridad. Y por una simple razón, si mañana las Fuerzas Armadas, la policía deciden, por ejemplo, actualizar o modernizar sus equipos de armamentos, tienen que someterse a un largo proceso de licitación, de contratación. Las mafias adquieren eso de manera directa, sin hacerse mayores complicaciones. De manera que habría primero que pensar cuánta de esta tecnología de espionaje, de información, no la poseen ya las bandas criminales. Esa es la primera cosa. La segunda, Gustavo, es que, claro, lamentablemente en estas lógicas de la lucha contra la delincuencia, muchas veces se echa mano de recursos que los trasladan al campo de la política, como el espionaje, por ejemplo. Usted deberá recordar, Gustavo, creo que se fue la señal. Le continuamos escuchando en todo caso. Ya. Usted deberá recordar, Gustavo, que en la época del ingeniero Febres Cordero, un gobierno absolutamente represivo, una de las acciones, se acuerda, fue la contratación de estos expertos extranjeros, el famoso caso de Rangacid, que al final, con el supuesto de que se iba a asegurar, digamos, el control de ciertas actividades, se terminó persiguiendo a la oposición, se terminó eliminando a opositores políticos. Ese es el gran riesgo de estas iniciativas. ¿Cómo ha visto usted, por otra parte, estas otras medidas que se han tomado en materia de seguridad? Declarar estado de excepción en 3 provincias, en zonas focalizadas. Mire, Gustavo, es triste decirlo, pero ni bien empezaron el estado de excepción y la presencia militar en las calles, se repitieron estos casos de violencia, de sicariato, lo cual quiere decir que al margen de que exista a lo mejor una pequeña eh, acción disuasiva de estas medidas, el problema continúa y probablemente ceda en un momento, pero no termine de, digamos, de resolverse. Estaba viendo, leyendo opiniones, declaraciones de algunos expertos de la temática de seguridad que decían que no es suficiente con poner militares en las calles, con comprar más armamentos, se requiere de políticas integrales que puedan tocar el fondo de esta problemática. Y ahí es cuando yo tengo mis dudas, Gustavo. ¿Pudo seguir usted el papel que cumplió esa comisión de pacificación de las cárceles? ¿Arrojó algún buen resultado? Y hoy se están generando críticas ya, quizá muy tempranas, pues recién comienza esta etapa, hacia el Ministerio del Interior, señalando que lo que se está haciendo allí es militarizar ese ministerio. Esa es una parte. Tomando lo de la Comisión de Pacificación, mire, yo le he seguido la pista a Nelsa Curvelo, que es una mujer reconocida en este país, sobre todo porque era una de las pocas personas de la sociedad que tenía la posibilidad, por su trabajo previo, la posibilidad de dialogar, de acercarse, de conversar con los miembros de estas pandillas en inicio. Ella lo que hizo fue tratar de asumir esta responsabilidad frente ya a un problema más complejo, no son pandillas, son bandas criminales. Y ha presentado un informe donde ella señala, entre otras cosas, que el problema de las cárceles involucra al personal, tanto de la policía como de los guardias o de los agentes de control penitenciario, en el tema este del acceso, del ingreso de recursos ilícitos, de armas, etcétera, ¿sí? Sin embargo, de lo que yo leí en una noticia de prensa,
Nelsa Curvelo dice que dijo que ella se sentía realmente impotente para manejar esta temática, que hay demasiada, no solamente desconfianza al interior de estos grupos criminales, sino que hay intereses atravesados que estarían incidiendo en que ese posible diálogo o un acuerdo mínimo para pacificar las cárceles pueda llegar a buen puerto. De manera que estamos en una situación de una complejidad extrema, Gustavo, y frente a ello creo que las acciones policiales y militares son insuficientes. Se habla de un enfrentamiento ya no solo intra e interdelincuencial, de una organización de dos orillas en las cuales en un lado están las mafias, está la delincuencia organizada y en la otra orilla el gobierno. Gustavo, las mafias están desafiando al Estado, no al gobierno. Es algo todavía más grave. Ya vienen desde hace mucho tiempo planteando la posibilidad de ser un actor con la fuerza suficiente para condicionar al Estado. Y eso es gravísimo porque eso ya ocurrió en Colombia y en México. No se olvide que en México el 70% de municipios están controlados por el narcotráfico. Esa es la terrible realidad. Y por eso usted ve que hay zonas de México donde prácticamente hay una ausencia total, absoluta del Estado. Ahí quienes gobiernan, quienes ejercen el poder son las bandas del narcotráfico, ¿no? Esa es la gravedad. Por eso yo sostengo, el tema del narcotráfico es un tema geopolítico, no es un tema de políticas policiales de seguridad, es un tema geopolítico, es decir, involucra al planeta en su totalidad. El problema es que los países ricos, que son los que generan el problema por el consumo, nos endosan a nosotros la peor parte de este fenómeno del narcotráfico, que es la violencia. No es solamente porque seamos productores, sino porque no tenemos la institucionalidad como para poder controlar medianamente ese problema, ¿sí? Y ellos, claro, se desentienden a fin de cuentas, allá en los países del norte consumen, obvian estos, digamos, problemas de la violencia callejera, de la violencia sistemática y nos dejan a nosotros con la parte difícil del problema. Tiene que haber una decisión de carácter global, Gustavo, para poder, digamos, evitar que este problema del narcotráfico termine permeando y controlando todas las sociedades y los estados, sobre todo del tercer mundo. Bien, vayamos a otros temas coyunturales relacionados con este cumplimiento de un año de gobierno y los cambios que se han dado. Por allí está el Ministerio de Energía. Se le ascendió de la calidad de viceministro a Javier Vera Grunauer, un defensor acérrimo de la minería a gran escala. Hoy es el nuevo ministro de Energía. ¿Cómo ve usted ese cambio relacionándolo con los intereses y las preocupaciones de Cuenca? Mire, esa decisión va acorde con la concepción que tiene el presidente Lasso de la economía. Él desde un momento siempre dijo que iba a abogar por una minería responsable. Eso hay que tomarlo con pinzas, porque usted sabe que la minería responsable también contamina, también genera una serie de afectaciones. Y que usualmente los controles desde el Estado, incluso en la minería de carácter legal, son insuficientes, son limitados. Pero claro, en esa lógica establecida por el plan y la estrategia del gobierno, es coherente que pongan a un ministro que sea mucho más favorable a estas intervenciones. Contrariamente, desde la sociedad, desde los espacios ciudadanos, se está haciendo un contrapeso a estas políticas. Ya en Quito se acaba de aprobar la recolección de firmas para una consulta para dejar a Quito libre de minería. Ya tenemos el antecedente ejemplar de la SUAY, primero con la consulta de Girón y luego con la consulta de Cuenca, donde hay una decisión ciudadana de proteger la vida, entre otras cosas, el agua como una fuente de vida en general, un elemento sustancial, indispensable para la vida. Bueno, esa es una lucha que se mantendrá, que habrá que seguirla intensificando. Los grupos que están defendiendo la naturaleza, el agua, tendrán que seguir activos, no solamente denunciando, sino generando iniciativas legales constitucionales, como por ejemplo las consultas. Creo que Cuenca ha dado un ejemplo que tiene que ser defendido. Yo a rato siento que las empresas mineras tratan de meterse por la ventana en este tipo de conflictos para terminar, digamos, consiguiendo iniciativas o decisiones políticas a su favor. Eso no lo puede permitir la ciudadanía. Las corrientes de opinión ciudadana en Cuenca y de la SUAY están claras. Más allá de las leguleyadas, ¿considera usted que debería respetarse esa voluntad popular? Gustavo, fue una votación de 80%. Eso es una decisión absolutamente mayoritaria que tiene que ser respetada.
no solamente por las empresas mineras, tiene que ser respetada por el Estado. En el plano general, licenciado Kubi, y con miras también hacia el segundo año de gobierno, ¿cómo ve usted a Ecuador en términos de gobernanza y gobernabilidad? Está una situación muy crítica, hay una fragmentación absoluta, una descomposición del sistema político, prácticamente ya no hay confianza en absolutamente ninguna institución. Fíjese que usualmente las Fuerzas Armadas siempre estaban clasificadas desde la ciudadanía como una institución respetable, con una buena imagen, y ahora con todo este tema de Don Nasa y todas estas, digamos, acciones turbias al interior de esta institución, han generado también una crisis de confianza en una institución que de alguna manera le daba cierta solidez a las instituciones del Estado. No se diga de la justicia, de la asamblea, del propio gobierno que está entrando en una profunda crisis, justamente por su incapacidad para tomar decisiones que resuelvan los problemas que exige la ciudadanía. En ese sentido, yo veo que el panorama es complejo, Gustavo, hay una crisis de gobernabilidad, hay una confrontación que yo a ratos no me lo explico, yo estoy siempre pendiente de las decisiones y situaciones políticas. Esta guerra que le acaba de declarar el presidente Lasso, tanto a un contradictor, digámoslo así, en el plano empresarial como el señor Fidel Legas, que es dueño del Banco El Pichincha y de otras instituciones financieras, y también la guerra que les declara a Jaime Nebot y a Rafael Correa, que nos guste o no, tienen en la Asamblea una fuerza considerable como para poder, digamos, alterar las relaciones de poder. Entonces yo a ratos no entiendo cómo es que estas decisiones que en su momento nos daban indicios de que el presidente estaría dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo con estas fuerzas, resulta que en una entrevista de radio en la ciudad de Loja se vota sin ningún tipo de miramientos en contra de estos dos personajes políticos. Es difícil entender si es un exabrupto o si es en efecto una estrategia para ya marcar una confrontación estratégica para poder salir, digamos, con alguna opción de gobierno. Lo que pasa es que no se ve, Gustavo, desde afuera, no se ve cuál puede ser esa perspectiva o cuál puede ser esa opción para gobernar en medio de esta guerra declarada con estos actores económicos y políticos. Hay un tema permanente en Ecuador que es el de la libertad de expresión, licenciado Kubi. Traemos esto a colación porque ayer fue el Día Internacional, Día Mundial de la Libertad de Prensa, de la Libertad de Expresión, convocado por la UNESCO. En la entrevista que mantuvimos con Diego Ordóñez le preguntamos sobre presiones que estaría recibiendo el gobierno de ciertos medios para condicionar su opinión con respecto al gobierno. Él respondió con un silencio muy decidor antes de dar una configuración a su respuesta. ¿Qué reflexiones debemos hacer sobre este tema en Ecuador? La prensa también ha sido un sector de la población bastante bien visto a pesar de todos los ataques que ha sufrido en los últimos años y hay que cuidar que no se dé un deterioro desde ese lado en el país. Pero más allá de esto está la ley de libertad de expresión, que partiendo de por lo menos 5 proyectos que se presentaron en la Asamblea, aún duerme el sueño del olvido. Se lo va tratando muy, pero muy lentamente en la Asamblea. Mire, Gustavo, yo he sido, a usted le consta, un defensor irrestricto de la libertad de expresión, de la libertad de palabra, de la libertad de prensa en cualquier sociedad. Me parece que es fundamental. Y eso implica incluso tolerar a aquellos medios que tienen una visión distinta de la que puede tener uno. El gran problema del poder, Gustavo, es que mientras los medios no se sometan a la estrategia de los gobiernos de turno, se convierten en enemigos, se convierten en adversarios, lo cual es gravísimo, porque eso limita la posibilidad de una contraposición de visiones que puede ser fundamental, no solo para el ejercicio del gobierno, que son fundamentales para la democracia. En ese sentido, siempre van a haber este tipo de conflictos con los gobiernos de turno, Gustavo, porque a los gobiernos no les gusta que les digan las verdades. El tema es que en esa contradicción o en ese malestar que tienen los gobiernos, no se proceda a acciones que ya plantean una limitación a ese derecho a expresarse. Esa es la clave. Usted puede ser un medio de comunicación de oposición que puede estar criticando permanentemente al gobierno. Lo que no se puede aceptar es que los gobiernos utilicen la fuerza o unas medidas de condicionamiento, de chantaje para callar esas voces. Esa es la clave de este debate. Siempre, vea, Gustavo, mañana
habrá otro gobierno con otra línea política y entrará en conflicto con otros medios de comunicación que estén en una postura diferente. Pero hay que respetar esa capacidad y ese derecho a expresar esas diferencias. Eso es lo fundamental. No se puede topar a los medios de comunicación por más que tengan inclusive a momentos posiciones condenables desde el punto de vista ético, inclusive porque eso hay que decirlo. Hay medios que a veces sobrepasan la línea del profesionalismo y de la coherencia respecto de sus funciones, pero inclusive en esos casos hay que tener mucho tino. Ayer la prestigiosa revista The Economist lanzó un artículo sobre libertad de expresión en el mundo y lamentablemente el camino que se está siguiendo es muy malo, muy preocupante. Y Hay eso, una caída muy drástica en los índices de libertad de expresión, empezando en países vecinos como México, Brasil, y yendo al otro lado del mundo y también en situaciones extremas como Rusia o la China. Gustavo, eso tiene que ver con una lógica de concentración del poder que está ocurriendo en el planeta, ¿sí? Cada vez los poderes se concentran más en pocos grupos, en pocas personas. Y una de las formas de ejercer ese poder es justamente limitando, condicionando, neutralizando estas voces disidentes, no solo de los medios de comunicación, de la sociedad en general. Fíjese lo que sucede en Rusia, un punto que usted acaba de señalar. No solamente hay una restricción a los medios de comunicación, hay una restricción a las expresiones ciudadanas que se oponen a la guerra. En una de las manifestaciones que hicieron hace un mes, me parece, creo que terminaron encarcelando a más de 1.500 personas, porque no es solamente la libertad de la prensa, es decir, de esos organismos o instituciones que hacen periodismo, es la libertad de palabra, es la libertad de pensamiento, es la libertad de expresión ciudadana la que también sufre en estas condiciones. Eso es un problema peligrosísimo, Gustavo, porque estos procesos de concentración de poder que ocurren a nivel mundial son cada vez más profundos, cada vez más extremos. Frente a eso hay que luchar. Gracias, licenciado Cubi, por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo, como siempre, muy atento. El licenciado Juan Cubi es un experto en temas de desarrollo y se pertenece también a la Comisión Ciudadana Anticorrupción.